Muy buenos días, hermanos. Gracias a Dios por este tiempo de su palabra que nos permite reunir un domingo más. Y usted sabe que toda la vida, o en la mayoría con nosotros, siempre la importancia de una actitud correcta, hermanos, la hemos oído hablar, sea en el trabajo, sea con la familia. Por ejemplo, si yo me acerco a usted a pedirle un favor con una actitud, hermanos, exigiéndole, tronándole los dedos, quizás es muy probable que usted no quiera hacer el favor. Pero si sé que me acerco con una actitud humilde a usted y le pido el favor, es muy probable o más probable que usted lo haga con gusto. Y este asunto de la actitud siempre tiene que ver en nuestras vidas y no va a ser en la excepción como cristianos. ¿Sabe por otro lado que una mala actitud reduce la eficacia que podemos desempeñar? Apaga el entusiasmo ajeno, la convivencia la dificulta. Puede ser con un médico, con una enfermera, con un constructor. ¿A alguien le ha tocado trabajar, hermanos, con un jefe, sea en la construcción, sea en una oficina, donde es muy demandante y su actitud nunca es buena? Usted lo conoce por primera vez y se lleva la impresión y dice, pues si me vuelvo a presentar. Yo conocí a uno que era soldador en México. Estaba muy inclinado, batallaba mucho con el alcohol, pero siempre su actitud era de groserías y malas palabras. Aunque hicieras bien el trabajo, aunque le hubieras ayudado de la manera correcta, siempre te iba a buscar un defecto y te iba a decir algo malo, siempre. Su actitud era estarte, dicen en México, estarte negreando. Y creo, hermanos, que muchas personas, en algunos casos, ni siquiera se llegan a dar cuenta de que su actitud es pésima de tanto que la viven así. Desconocen el grado, hermanos, de en que su actitud impacta negativamente a otras personas. Y muchas veces esas personas se justifican porque los he escuchado y dicen, es que yo soy muy realista, así soy yo. Soy muy pragmático. O a veces dicen, no, mira, es que eres tú el que tiene mala percepción de mí. Un empleado negativo puede desanimar a otros clientes. Mala actitud hace que los líderes se frustren, hermanos. Un miembro de cualquier lugar, trabajo en familia o iglesia, que es malhumorado, puede perturbar la química, hermanos, de todo el ambiente. Invitarlos al fracaso, a que estén derrotados. Un miembro crítico en la iglesia, hermanos, puede ser capaz de quitarle la alegría a cientos y cientos de congregantes, apagar el fluir del Espíritu Santo en un grupo solamente por sus críticas. Estas próximas semanas vamos a estar en el Evangelio de Lucas. No sé cuántas semanas voy a abarcar para esta serie, pero a la serie le he titulado Tú y yo somos. Como usted puede ver, aparece así en pantalla. Esta sección está basada de Tú y yo somos en Lucas capítulo 9 al capítulo 12. Nos vamos a concentrar ahí en los próximos domingos. Y hay una declaración en la Biblia, hermanos, sobre esta idea de Tú y yo somos. Hay una declaración en la Biblia que dice que Jesús es el Señor. Y en los primeros tiempos del cristianismo, usted debe recordar que el imperio que está gobernando es Roma. Y los líderes de Roma, hermanos, o los gobernantes, que eran emperadores, le llamaban a los emperadores o gobernantes Césares. Independientemente del linaje que vinieras o de la línea de descendientes que vinieras, ibas a ser un César si entrabas a gobernar Roma. Y era costumbre, hermanos, que en la comunidad de ellos, cuando se acercaran al César, le dijeran Señor. En lugar de que usted llegara y dijera, César, buenos días, hola, ¿cómo estás? Usted se iba a presentar y le iba a decir, César, Señor, y iba a dar su petición o lo que tenía que comentar. Era una costumbre que después se hizo ley en el imperio. Todo civil tenía que dirigirse así hacia el César como Señor. Cuando los cristianos, hermanos, empiezan a andar en lo que Cristo les dejó como enseñanza y se bautizan, ellos iban a enfrentar este conflicto de que cuando estuvieran con César en una reunión que tenía que ver con él, no podían pronunciar que César era el Señor. Al ser bautizados, ellos tenían que decir que Cristo era ahora el Señor. Porque la palabra Señor tenía la connotación no solamente de un amo, sino de Dios. Y para los cristianos, usted sabe que no hay otro Dios más que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto hacía que a los cristianos el precio fuera muy alto de vivir. A veces por estar diciendo que Cristo era el Señor, tenemos en registros históricos, hermanos, que perdían sus trabajos, perdían propiedades, otros perdían su libertad y a veces podían perder la vida solamente por decir Cristo el Señor. Hay datos registrados en la historia de ellos. Hoy en día, hermanos, no batallamos con este asunto.
No tenemos este problema de decir Donald Trump es el Señor y que nos estén vigilando. Eso no batallamos nosotros. Pero decir que Jesús es el Señor, hermanos, sí significa que los cristianos seguimos pagando un alto precio. Y que vamos a ir en contra de nuestra naturaleza humana y rendir nuestra voluntad a Dios al decirle a Cristo que es el Señor. Significa que Él gobierna, hermanos. Decir que Cristo es el Señor significa que Él gobierna en nuestras vidas y lo tiene que hacer. Hoy específicamente vamos a estar viendo en qué área queremos que gobierne Cristo y nos vamos a concentrar en la siguiente. Tú y yo somos en nuestras actitudes. Él debe ser el Señor de nuestras actitudes, hermanos. Basado en Lucas capítulo 9, versos 49 al 62, es nuestra porción para esta mañana. Y vamos a estudiar esto que dice acerca de la Biblia de nuestras actitudes. ¿Qué espera Dios, hermanos, de ellas? Usted va a notar que un área en la que Él va a gobernar los espera, que son las actitudes, aparece por ejemplo en Efesios capítulo 2, verso 5. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Le habla a los cristianos. Mire hacia dónde apunta la actitud. Efesios capítulo 4, verso 23, solo doy sustento a esto de las actitudes con la Biblia. Ser renovados en la actitud de ¿qué, hermanos? De su mente. Cuando somos cristianos y el mensaje nos llega, es que nuestra mente se empieza a renovar, o esta parte de la mente que es la actitud. Ahora, no vamos a confundir que la personalidad en esencia no cambia. Unos son muy pasivos, otros más explosivos, no cambia esa área, pero la actitud no tiene, hermanos, tanto que ver con un sentimiento, es una decisión. Siempre he creído que las actitudes son una decisión. Y las decisiones usted las toma. Amén. 4 áreas, hermanos, quiero que estudiemos para esta mañana. 4 áreas en donde nuestra actitud debe cambiar, reconociendo que Cristo es el que la debe gobernar. Número 1. En nuestras actitudes debe ser de humilde servicio a la iglesia. Mira el texto, hermanos, que se dio lectura. Vamos a sacar los principios de la Biblia. Entonces, entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Quiénes son estos? Los apóstoles. Están en discusión en este texto. Y hay 2 cosas a considerar aquí, hermanos. Los discípulos están discutiendo quién es el mayor y discuten porque Jesús lleva tiempo hablándoles de que Él va a establecer un reino. Y ellos están pensando, bueno, cuando Cristo venga y establezca el reino, en ese reino, ¿quién de nosotros va a ser el mayor? Eso están discutiendo. Un rey esperado, decía el Señor Jesucristo, va a edificar un reino que ni siquiera, incluso usted sabe, dice que el infierno lo va a poder detener. Para este tiempo, cuando hace esta declaración, hermanos, o que ellos están discutiendo, Jesús ya ha hecho lo siguiente. Ya ha resucitado a un adolescente que es la hija de Jairo, ya ha alimentado a 5,000 hombres para este momento, ya ha calmado la tempestad y ha sanado a unos endemoniados y los había exorcizado. Para este tiempo ya ha hecho estos milagros, cuando ellos están discutiendo. Así que los discípulos sabían que algo emocionante se acerca y empiezan a discutir. Eso fue lo primero, hermanos. Lo segundo, ellos han observado una cosa muy curiosa y no sé si usted la ha captado en la Biblia, pero ellos se han dado cuenta, hermanos, que no todos los apóstoles reciben el mismo trato. De los 12, solo hay unos que en especial aparecen muy mencionados y tienen un trato muy especial por parte de Jesús. Mira el texto aquí en pantalla, Marcos 5, 35 al 36. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino note quiénes lo siguen, hermanos: Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Jesucristo y estos 3 son los únicos que Él dice específicamente que pueden entrar. Un trato más preferencial, hermanos, de entre los 12 Jesucristo estaba dando. Tenemos otro evento también registrado, Mateo 17, 1 al 3. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan, los mismos, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Los mismos 3 presencian la transfiguración. Ven a Jesús resplandeciente en lo alto, y Moisés y Elías a un costado. Así que los apóstoles, hermanos, están viendo que hay un favoritismo, una preferencia hacia ellos 3, y empiezan a discutir. Cuando venga el reino de Cristo, ¿quién va a ser el mayor?
Esto, hermanos, se va a ver en muchas áreas de nuestra vida. En los negocios a veces uno tiene el interés y dice, ¿quién se va a ganar primero la confianza del jefe? ¿A quién le van a dar la mejor oficina, el mejor salario? Y usted sabe que este es un problema de toda la humanidad. Tristemente, hermanos, también ocurre en la iglesia a veces. ¿Quiénes son a los que más se mencionan? ¿Quiénes son a los que más se le presta atención? A mí nadie me visita, nadie presta atención. Jesucristo está enfrentando a los apóstoles, hermanos, con este problema en su discusión. El protagonismo, estar al frente. Y es un problema en el corazón de muchos cristianos, hermanos. Y si usted quiere servir y se le da a usted una función, hermano, y usted dice, no, hermano, es que a mí eso no me gusta hacer, ¿cómo me puede poner a hacer eso? Muy probablemente es que usted batalle con protagonismo. Porque el servicio a Dios a veces va a implicar hacer cosas que no te gusten porque hay necesidad. Y se tiene que hacer. O si alguien, hermano, sin que lo nombren, se pone a hacer algo de protagonismo en la iglesia donde lo tienen que estar viendo y observando, es porque su tendencia es hacia allá. Quiere que sea reconocido, que le den las gracias, que le digan qué buen hace trabajo el hermano. Batallan con el ego, que usted sabe que es algo asombroso. Y es una constante batalla por ver quién es el mayor en el reino de los cielos. Lo discutieron los apóstoles y en nuestro día sigue pasando. Y mire hacia la discusión que el Señor Jesucristo, hermanos, está presenciando. Mire la respuesta que les va a dar a los apóstoles. Ellos están discutiendo y aquí está la respuesta. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, no solamente ve cómo actúa, sabe lo que piensa. Tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Jesús les está diciendo, hermanos, que en el reino de los cielos no es como en la humanidad. No funciona igual. Aquí el más grande es el que hace los trabajos más bajos. ¿Recibirán, hermanos, la misma atención en nuestra iglesia aquellas personas que batallan con un vicio y que causa estragos en su vida y que los destruye, que aquel que tiene éxito en su trabajo y su vida va bien? ¿Recibirá el mismo trato esa persona en nuestra iglesia? ¿Lo ha evaluado usted? ¿Recibirá el mismo trato el orador que lo invitan en ese día especial y que todos conocen y aprecian? Que el hermano quizá que tiene 80, 90 años, que no tiene buen aspecto, que a veces no tiene un aroma agradable, ¿recibirá el mismo trato, hermanos, en nuestra iglesia? Los discípulos de Jesús, hermanos, no captaron el punto que les está diciendo. No lo captaron, hermanos, porque más adelante, cuando estaban en el aposento alto, usted conoce esta historia que es llamado el cenáculo, ese aposento, Jesús y los discípulos están cenando. Y usted se ha fijado que cuando las personas están reunidas para comer, no nos gusta que toquen temas que incomodan en la comida, como de algo mugroso o sucio. A nadie le va a gustar. Imagínese, usted está comiendo una hamburguesa muy rica y alguien empieza a platicar que a alguien le huelen los pies. Y en esa escena, hermanos, en ese lugar donde están cenando con los discípulos, el Señor Jesucristo, Él agarra un recipiente con agua, una toalla, y empieza a lavar 24 pies y 120 dedos. Y son 120 dedos porque en los dedos se incrustaba la tierra arenosa de Palestina. Y empieza a lavar uno por uno, dedo por dedo. Él es Dios, hermanos, y nunca actuó con soberbia. El que fue más santo que todos no actuó más santo que usted. El que lo sabía todo nunca actuó como un sabelotodo. Y dijo estas palabras: vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Curioso, hermanos, que nunca en la historia de la iglesia, a excepción de la iglesia católica, nunca se encontró un registro donde se haya lavado los pies. No lo tenemos registrado. Jesús no lo ordenó como en la Santa Cena, que dejó la orden de recordarlo cada primer día de la semana. Con el lavado de los pies no lo dejó así. No se refiere a que usted lo haga literalmente. Él habla de que nuestra actitud fuera de humilde servicio sin protagonismo a los demás. Habla de que seas humilde en tu servicio, de que no busques aplausos, de que no te interese el protagonismo.
encontré esta poesía basada en esto, hermanos, que escribe una esposa de pastor llamada Ruth. Aquí está en pantalla la poesía. Ella es esposa de pastor y la poesía la titula Me pregunto. Dice la poesía así: Tú sabes, Señor, cómo te sirvo, con gran fervor emocional, cuando estoy en público. Sabes con cuánto anhelo hablo por ti en el club de las mujeres. Pienso que a lo mejor se refiere a la femenil. Sabes cuán ferviente soy al promover una fraternidad. Conoces de mi entusiasmo genuino en el estudio bíblico. Esto dice ella, me pregunto en esta parte, tú sabes, Dios, cómo te sirvo. Mira la segunda parte, hermanos, que ella deja en la poesía aquí registrada. Pero, ¿cómo reaccionaría? Y aquí viene la pregunta. Si me señalaras una vasija de agua y me pidieras que lavara los pies callosos de una anciana arrugada y encorvada, día tras día, mes tras mes, en una habitación donde nadie me viera, donde nadie lo supiera, ella se pregunta, ¿te serviría igual, Dios? ¿O solamente cuando aparezco quizá al frente de los hermanos y pueden verme? Si me toca ir a un lugar donde nadie está viendo y nadie se va a dar cuenta, y tengo que ayudarle a alguien, dice esta mujer, ¿te serviría igual? Siguiente actitud, hermanos, que la Biblia nos orilla. Número 2. Actitud de aceptación amable a otros creyentes, especial a los creyentes que son hostiles. Y tenemos que aceptar a otros creyentes, hermanos, a veces aunque no piensen igual que nosotros. Mire en nuestro relato principal cómo Jesús trata esta escena. Entonces, respondiendo Juan, dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre. Mire lo que hacen. Y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Note bien, ellos apaciguaron al que andaba echando fuera demonios, hermanos. La actitud del apóstol Juan en este pasaje es muy prejuiciosa. No le importa que la persona haya quedado libre de los demonios, lo que le importa es, como no es de los nuestros, o de los 12, lo detuve. Intolerante quizá Juan, hermanos, en esta parte. Muchos piensan que Juan el apóstol amado, pero se nos olvida estas escenas de cómo vivían. Nos platicaba tiempo atrás, en una clase, un pastor, que un señor asistía los domingos a la iglesia de este pastor. Su vida era sin Cristo, hermanos, sin temor a Dios, y empezó a interesarse el evangelio a este hombre. Y empezó a ir a la iglesia de este pastor. Y resulta, hermanos, que ese señor tenía una hija que era cristiana. Su hija había estado yendo por muchos años a otro pueblo, a otra iglesia. Y cuando la hija se da cuenta que su papá empieza a ir a una iglesia cristiana y está escuchando del evangelio y que iba a otra iglesia que no era de ella, la hija, hermanos, en lugar de que le diera gusto por el papá de que estaba yendo a escuchar el mensaje y de que su papá iba a la iglesia, empezó a hablar mal de la iglesia de este pastor. Y empezó a decir comentarios que quizá usted ha escuchado. En esa iglesia no tienen el Espíritu Santo, ahí no hablan ni en lenguas, esa iglesia está muerta. La hija quería que empezara a ir su papá con ella a la iglesia a la que ella iba. Y usted sabe, hermanos, que esa actitud es muy lamentable. ¿Por qué nunca le habló esta mujer de Cristo a su papá cuando no iba a ninguna iglesia? ¿Por qué esperarse a que fuera a una iglesia y ahora que estaba yendo a la iglesia se pone a hablar mal de la iglesia? Una actitud tolerante, hermanos, hacia otros creyentes, aunque no piensan igual que nosotros. Dice Romanos 14, 10 y 13. Por eso no deben ustedes criticar a los otros hermanos de la iglesia ni despreciarlos, porque todos seremos juzgados por Dios. Ya no debemos criticarnos unos a otros, al contrario, no hagamos que por culpa nuestra, un seguidor de Cristo peque o pierda su confianza en Dios. Hay más hermanos en la fe, hermanos. Y van a otras iglesias y se reúnen los domingos y no dejan de ser nuestros hermanos, aunque agarren un pandero, aunque dancen enfrente de la congregación, no dejan de ser nuestros hermanos. Aunque usen más instrumentos, aunque no usen instrumentos, son nuestros hermanos en la fe. Curioso que muchos cristianos dicen que solo la iglesia de Cristo es la única que va a ser salva. Carismáticos, bautistas, pentecostales, presbiterianos quedan fuera, dicen ellos.
Vamos con la tercera actitud, hermanos. Paciencia y tolerancia hacia otros creyentes. Lucas 9, 51 al 54 dice el texto así. Cuando se cumplió el tiempo, avanzando en nuestro relato, en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, es decir, dirigió su rostro hacia Jerusalén. Note bien, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Violentos, hermanos, los hombres aquí. ¿Por qué pasa esto en esta escena? Bueno, usted debe recordar que hay un problema entre judíos y samaritanos. Eran dos comunidades en un mismo país. Se odiaban entre ellos por problemas ancestrales. Y Jesús, hermanos, nunca rehúye a los samaritanos. Está Nazaret, después está Samaria en medio y Jerusalén está después. Para llegar a Jerusalén, a fuerzas tienes que atravesar Samaria. O la otra es ir a la costa, ir en canoa o en una barca, irte por el mar y bajar en Jerusalén. Pero Jesús nunca rehúye a los samaritanos, no los esquiva. En ese lugar debe usted recordar que tuvo un encuentro con una mujer samaritana. Llegó a sanar también a un leproso en ese lugar. No tenía problemas de prejuicio, hermanos, contra nadie el Señor Jesucristo. Así que cuando quiso ir a Jerusalén y tenía que pasar por Samaria, le dijeron que no se lo iban a permitir. Por eso los discípulos reaccionan y dicen: pedimos que caiga fuego del cielo y los consuma. Habla de esta intolerancia, hermanos, venganza, que a veces quizá está dentro de nosotros. Y mire la respuesta a esta intolerancia, hermanos, del maestro. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Jesús les está diciendo: déjenlos a los samaritanos. Si no me quieren recibir, ellos están en su derecho, no están obligados a recibirme. Cuando rechazaban al Señor Jesucristo, no actuó con un sentimiento de autolástima, de autoconmiseración. Pobrecito de mí, me están rechazando, no me toman en cuenta. Mire lo que dijo en otra ocasión: si solo amas a quienes te aman, ¿recompensa hay por eso? ¿Qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Dejó bien claro en sus enseñanzas, hermanos, el Señor Jesucristo, que aun cuando la gente no nos ama, nos desprecia y nos rechazan, hermanos, nosotros no tenemos ningún derecho a tratarlos con desprecio, ninguno. Sean creyentes de la misma iglesia, sean los vecinos, sean la familia, no tenemos ningún derecho de tratarlos mal. Y cuando estos hombres, hermanos, hablan de que traigan fuego del cielo para consumirlos, Jesucristo los corrige. Y mire lo interesante, hermanos, aquí. Esto sucedió en los evangelios, lo que estamos viendo cuando ellos piden traer fuego del cielo. Más adelante Jesucristo, usted sabe que va a morir, va a ascender a los cielos y va a comenzar el libro de los Hechos. Y en ese lugar, hermanos, en donde no aceptaron a Jesús, que es Samaria, que los discípulos pidieron que cayera fuego del cielo, mire lo que pasa. Hechos capítulo 8, 5 al 8 dice: entonces Felipe, descendiendo ¿a dónde, hermanos? A la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. La aldea de Samaria no fue consumida por fuego, hermanos. Jesús no lo permitió. Y mire el versículo 12 lo que empezó a pasar. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si Jesucristo hubiera permitido que cayera fuego del cielo? Quizá muchas personas nunca hubieran llegado al evangelio. Él sabía, hermanos, lo que tenía que suceder. Y debemos estar conscientes que muchas personas que hoy no creen en Dios pueden ser candidatos para que el día de mañana acepten a Cristo.
Es más posible, hermanos, que se conviertan porque usted les mostró una actitud pasiva, amable y tolerante a que los esté atacando con críticas y malos comentarios. El ser humano merece respeto, todos somos creados a imagen de Dios. Y un día quizá esa persona que es igual que usted, creada a imagen de Dios, puede venir a Cristo también. Nos platicaba un pastor en una ocasión, hermanos, que mientras visitaba los hogares, dice, ese día llegué a la casa de una pareja que asistía con nosotros a la iglesia. La mujer lo recibió y le dijo, pastor, qué bueno que lo veo, necesitaba hablar con usted. Quería decirle algo. Le digo, bueno, la escucho. Y la mujer dijo, en cortas palabras, ya no voy a asistir a su iglesia. El pastor, hermanos, le preguntó, ¿pasó algo? ¿Te hicimos algo? ¿Qué sucedió? Y la mujer le dijo esto, no, pastor, nadie me ha hecho nada. Lo que pasa es que yo sé que no pertenezco a ustedes, pertenezco a la iglesia católica. Y yo después de haber ido con mi esposo, le decía ella, con mi viejito, me he dado cuenta que no pertenezco con ustedes. Ya hablé con mi esposo y le dije que él puede seguir yendo con ustedes. Y que el día que él se bautice, si quiere bautizarse, solamente ese día voy a ir otra vez con ustedes a la iglesia. Pero ya no me va a volver a ver ahí, le dijo al pastor. El pastor le contestó, hermanos, y le dijo a la mujer, mire, pues usted está en toda su libertad, las puertas están abiertas, el día que usted quiera volver puede venir a visitarnos otra vez. Y la mujer lo volvió a parar en seco y le dijo, no, pastor, usted ya no me va a volver a ver ahí, ya no voy a ir ahí, solo cuando se bautice mi viejito. Así que pasan unos meses, hermanos, y el esposo se bautiza. Y después de un año, la mujer se bautiza también. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si el pastor le hubiera dicho, como los que nos rodean en la tele hoy, mira lo que estás diciendo de que no vas a ir a nuestra iglesia, quito mi cobertura espiritual de tu vida? Ni se le ocurra pasar por la calle de la iglesia. Y el día que se bautice su viejo, ni se le ocurra ir. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si el pastor hubiera mostrado una actitud así? Quizá nunca se hubiera arrepentido la mujer. A los que tienen hijos, hermanos, y quizás sus hijos ahorita no quieren nada con Dios, la exhortación de la Biblia a usted es que usted debe ser paciente. No se trata solamente de que usted defienda la verdad, hermanos, cuando ellos actúan mal. Se trata de que la defienda con una actitud que es de amor y que es correcta, no que ofende y lastima. Mire cómo escribe el apóstol Pablo acerca de esto. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Paciencia, hermanos, con esos creyentes. Paciencia. Vamos con la última actitud, número 4. Nuestra actitud debe ser de lealtad al Señor. Y lo pongo específico, hermanos, de lealtad decidida a Cristo. En la última parte del texto, hermanos, Jesús enfrenta a 3 personas, por eso la porción es larga, que no logran ser aceptados debido a su indecisión, su tibieza, y son 3 personas que aparecen y quiero que las veamos. El primero, le he puesto el impulsivo. Mira el texto lo que nos dice. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Note bien que Jesucristo no lo invita, Él se invita solo. Y parece que la persona, dicen algunos estudiosos, probablemente ya ha escuchado las enseñanzas del Señor Jesucristo tiempo atrás, por eso decide seguirlo. Y estas palabras que le dice reflejan un compromiso, hermanos, honesto, quizá un deseo, como Él llama. Le dice Señor, se dirige de manera correcta, Señor, te seguiré. Parece muy decidida esta persona, hermanos. No importa, dice, hacia dónde vayas, yo voy a ir contigo, Cristo. Mire la respuesta que le da el Señor Jesucristo. Y le dijo Jesús, las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Si me vas a seguir, quiero que sepas que ni siquiera tengo hogar. Sabía que este hombre era impulsivo, quizá tomó la decisión de manera arrebatada. Quería hacer cosas, no las pensaba bien y Jesús le dice, quiero que sepas lo que estás haciendo y que seas consciente. Así que esta persona parece muy prometedora y le dice, te voy a seguir a donde tú vayas a ir.
Y muchas veces, hermanos, entendemos mal al Señor Jesucristo y parece que nosotros le tenemos que poner a Él las condiciones y que Él acepte las nuestras. Y vamos al Señor Jesús como un consultor personal, más que como un Señor de nuestras vidas. Y cuando nos pide algo, que a veces implica sacrificio, hermanos, que nos movamos de nuestra comodidad, viene un no de nuestra parte. Usted debe darse cuenta que seguir al Señor Jesucristo, sí o sí, hermanos, implica sacrificios. Y no me refiero a que usted tiene que llegar de rodillas a la iglesia y haciendo penitencias. No hablo de ese tipo de sacrificios. Ser cristiano, hermanos, tiene un sacrificio que es de entrega, donde tu comodidad se ve afectada por el bien de los hermanos. En un libro, hermanos, escuché la historia real de un joven de 17 años. Era un lunes hace más de 40 años. Dice el relato que este joven, andando en la calle, escuchó música a unas cuadras a lo lejos de donde él estaba. No sabía qué música era, le llamó la atención, se empezó a caminar hacia el lugar, empezó a acercarse. Era día lunes, note bien esto. El joven, hermano, se acercó para ver qué estaba pasando. Vio que se acabó la música y empezó un hombre con un libro en la mano a dar un mensaje de la palabra de Dios. El joven tenía 17 años. Dice el relato que el predicador en ese momento predicó sobre Sodoma y Gomorra y el pecado de esas ciudades. Al terminar el predicador, hermanos, hizo la invitación de quien quería aceptar a Cristo en ese momento, ese lunes, en la tarde-noche, y ese joven muy conmovido pasó al frente como alguien extraño y aceptó a Cristo. Estos hermanos que abrieron esa célula en Monterrey los días lunes, se reunían afuera de una casa, hermanos, en una banqueta, todos los lunes, a las 7 de la tarde. La señora de la casa les prestaba una extensión para conectar los instrumentos y tocar, tener una célula, cantar alabanzas. Yo no dudo, hermanos, que estos hombres seguían a Dios a donde quiera que los mandaba. Y es muy probable que un día lunes ellos tenían muchas cosas que hacer. Algunos de ellos que eran constructores y se la pasaban todo el día en el sol, quizá muy probablemente, hermanos, se llegaron a preguntar, el lunes no tengo ganas de ir a ese lugar. Además, predicamos y nadie se acerca a Cristo, nadie acepta a Cristo. Quizá algunos de ellos, hermanos, tenían más ganas de quedarse en la casa, cenar, descansar. Pasaban desánimos porque tenían problemas en su casa. Pero tomaron una decisión, seguir a Cristo a donde quiera que vaya. El joven se arrepintió en esa reunión, hermanos, día lunes. Hoy tiene más de 30 años como predicador y es maestro en una escuela bíblica. Ser cristiano va a mover tu comodidad, hermano. No vaya a Dios como un consultor donde lo buscas como consejo y cuando te llega el consejo y la orden de lo que debes hacer, te incomoda y te molestas. Dios está muy ocupado. Necesito descansar. No me gusta lo que hacen en la iglesia. Ponme a mí a hacer otra cosa. Por el fiel trabajo de estos hermanos, vinieron muchas almas al arrepentimiento. Un día lunes, hermanos, reunirte después del trabajo para servir a Dios. Gente que ha entendido que a Cristo se le sirve en donde nos ponga, donde nos mande, y aunque mueva nuestras comodidades. Siguiente personaje, hermanos, que aparece en escena. Mire este personaje. El primero fue el impulsivo, el que tomó decisión de manera arrebatada, que dijo que lo iba a seguir. Está el otro, el que pone excusas. Mire el texto. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. A él sí lo invitó. El otro se invitó solo, a este sí lo invita. Y parece, hermanos, que le está diciendo algo correcto. Mira, tengo un pendiente, necesito ir a enterrar a mi padre y después te voy a seguir. Parece que esa es la idea, hermanos. Pero cuando lo estudian el texto griego, no tiene nada que ver con esto. Él le está diciendo, cuando se muera mi padre y lo entierre, entonces voy y te sigo. Es decir, te voy a seguir más tarde, no te voy a seguir ahorita. Al pasar de los años te voy a seguir. Y mire la respuesta de Jesús, hermanos. No le dice, perdón, no te quería molestar, sé que tienes cosas que hacer. Mire qué respuesta le dice a este hombre. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Es una respuesta muy dura, hermanos.
Lo único que está haciendo esta persona es poner pretexto o de pretexto a sus papás de que cuando se mueran van a seguir a Cristo. Y hay personas, hermanos, que anestesian su mente así. Y no se sienten culpables de seguir a Cristo porque en su mente ellos dicen, lo voy a seguir después. Ahorita no, pero sí lo voy a seguir después. Y anestesian su mente con este pensamiento. Encontré un sitio en la web, hermanos, que se llama La Madre de Todas las Excusas. No es mentira, existe. Y esta web, hermanos, comparte excusas que personas han usado y les han servido y las publican ahí. Hay más de 400 excusas para que usted las use en el trabajo que están registradas. Más de 500 excusas registradas para no haberse presentado a la escuela un día de clases. Hay excusas para que le conteste al policía. No las vaya a ir a buscar. Excusas para que cancele una cita en donde usted quizá está quedando mal. Hermanos, el ser humano es experto en buscar excusas. Y esta persona del relato bíblico le está diciendo excusas al Señor Jesucristo. Cuando se mueran mis padres, Señor Jesús, te voy a seguir. Hay un problema muy grave con esta manera de pensar, hermanos. De aquellos que posponen a Cristo en su vida ahorita. Uno de los problemas es que a veces tienen que pasar tragedias. Va a venir un divorcio, un accidente, una enfermedad mortal, bancarrota, alguna ruptura, que los va a hacer reaccionar y decir, Cristo te necesito, y van a ir corriendo a Él. Se espera que lo hagan. Pero tienen que pasar tragedias. Y eso tiene riesgo, hermanos, de dejar a Cristo al último. El otro riesgo, hermanos, es que la muerte les sorprenda y nunca tuvieron tiempo de venir a Cristo. Ese es el otro riesgo. De tanto estar posponiendo a Cristo y te voy a seguir después y más adelante y después en mi vida, ya cuando tenga 50, 60 años y esté cansado, ahí te voy a ser fiel. Uno nunca sabe cuándo va a morir y la muerte puede sorprender. Y usted sabe que hay muchos que se han ido así. Quizá usted les exhortó año tras año, arrepiéntete, Cristo te ama, Él pagó por tus pecados. Sí, hermano, después. Y usted se entera y ya ha muerto. Y vienen las preguntas de los familiares, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi papá? No controlamos la muerte, hermanos, pero sí la decisión de seguir a Cristo. El tercer hombre que aparece en el relato, el indeciso. Mire el texto. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y parece una pedida razonable, hermanos. No tiene nada malo. Ama a su familia. Jesús mira y sabe lo que hay en el corazón. Y mire la respuesta que le dice a este indeciso. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto en el reino de Dios. Para este hombre su familia es el ídolo, lo importante. Y no hay nada de malo, hermanos, en amar a la familia. Pero cuando la familia se convierte en tu ídolo, usted sabe que eso va a ser un problema. Y Jesús vio que su verdadero problema de este hombre era la familia y utiliza la analogía del campo para dejarle ver que una vez que llega al cristianismo no te tienen que estar distrayendo otras cosas, incluyendo tu misma familia. Muy probablemente, hermanos, si yo me hubiera identificado con este joven cuando iba a entrar al colegio y hubiera dicho, bueno, voy después porque quiero estar con mi familia, muy probablemente nunca lo hubiera hecho, muy probablemente no estuviera aquí predicando. Pero hay gente, hermano, que sí le distraen otras cosas y son indecisos en su relación con Dios. Te voy a seguir, pero esta parte de mi vida que me cuesta, aquí no, Dios. Encontré una práctica en un libro de hace tiempo. Esta imagen que usted ve ahí son los caballeros templarios que empezaron en la época medieval del 400 en delante, 470 más específico. Es una práctica de un bautismo muy extraña que se hacía con ellos, hermanos. Es para ilustrar el punto aquí de la indecisión. Era un grupo militar de Europa, conocidos como los caballeros templarios, que eran cristianos e iban de Europa a conquistar Jerusalén. Esa era su travesía. Jerusalén estaba en ese tiempo conquistada por los musulmanes y estos cristianos europeos, hermanos, que eran los caballeros templarios, en su travesía de Europa a Jerusalén, iban a punta de espada. Iban con el único propósito de matar musulmanes y conquistar la tierra de Jerusalén. Y hay una historia, hermanos, verdadera que dice que era una práctica entre ellos, que cuando la iglesia los evangelizaba para que se arrepintieran y se bautizaran, los bautizaban con todo y su uniforme.
su uniforme militar. Pero la práctica de ellos, hermanos, era que cuando los bautizaban, la espada no la mojaban o no la bautizaban. La espada la mantenían afuera del agua mientras se sumergían. Ellos decían, no voy a bautizar mi espada, porque cuando yo encuentre a un árabe, lo voy a matar. Cristo no va a gobernar esa parte. Es el Señor de mi vida, ¿qué dirán ellos? No de mi espada. Si hiciéramos esa práctica hoy en día, hermanos, cuando bautizáramos a las personas, ¿qué sacarían? Quizá el teléfono, la cartera. Usted sabe, hermanos, que en el bautismo usted se rinde totalmente a Cristo. Todo queda en las aguas del bautismo. Todos sus pecados se pagan y todas sus áreas se someten a la voluntad de Dios. Jesús es inflexible, hermanos, porque sabe que esa parte de la vida de esa persona que él constituye como un ídolo, lo va a apartar de Dios. Por eso ataca esa parte y le dice que lo siga y le da el ejemplo del arado y la analogía del campo. Quizá algunos de ustedes, hermanos, son cristianos por muchos años. Y mientras caminaban y tenían las manos en esas dos piezas del arado que dice el relato, quizá voltearon para atrás. Cuando una mujer quizá en la oficina empezó a llamarles la atención. Cuando salieron por viaje de negocios mucho tiempo y empezaron a tener conversación con otra persona del sexo opuesto. O cuando pasaron una crisis económica muy fuerte y sus manos están puestas en esas dos piezas del arado y ustedes decidieron voltear para atrás. Jesús nos dice, hermanos, que cualquiera que toma las manceras del arado del cristianismo no debe voltear para atrás. La meta está definida. Concluyo, hermano, con esto. A los cristianos, hoy les hablé de 4 cosas. Humildes en nuestro servicio a la iglesia, amables para con los demás creyentes, tolerantes para con aquellos que son hostiles, ser decididos en nuestra lealtad al Señor, que no es inestable, no es un juego. Esto es para los cristianos arrepentidos, y a los no creyentes les he hablado de esto. No lo dejen para mañana, no pongan excusas. Dejen que Jesús sea la prioridad en sus vidas. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias le damos en esta mañana por este tiempo. Gracias por su amor a nuestras vidas. Gracias por dejarnos ver en este relato bíblico que usted espera de nosotros una actitud que es semejante a la suya, donde se lavaron pies y entendemos que se necesita humildad, paciencia y tolerancia a aquellos que quizá nos atacan en el cristianismo, en la manera en la que pensamos, a veces en la manera en la que hablamos. Y vienen comentarios, Dios, que nos desalientan y nos desaniman individualmente y juntos como iglesia. Hoy nos hemos dado cuenta a través del relato bíblico, Dios, que usted espera de nosotros una respuesta pasible, tolerante, llena de paciencia, con amor hacia los demás. Gracias, Dios, por el sacrificio de Cristo. Y si hay una persona en este lugar, Padre, que ha escuchado el mensaje y que se ha dado cuenta que necesita seguirle a usted, de no poner excusas, de no dejarlo para mañana y darle a usted la prioridad en su corazón, yo le pido que sea en el corazón de esa persona, Dios, que pueda cimentar bien este mensaje y cuestionarlo y tomar una decisión de seguirle. Necesitan ser arrepentidos para que usted los reciba en el cielo, y es una decisión urgente en sus vidas, Padre. Sea con nosotros, Dios. Gracias por el mensaje de su palabra y gracias por volvernos a exhortar en que tenemos que tener una buena actitud. Suyos somos, Dios, en nuestras actitudes. En Cristo Jesús le damos gracias. Amén.